Esto que viene ahora es muy fuerte y muy delicado, lo sé, soy consciente y voy a darles el contexto de por qué voy a presentar este documento ahora en pantalla. Lo pensamos mucho antes de ponerlo en pantalla. Yo no soy de presentar ni operaciones, ni escuchas telefónicas ilegales, no es mi estilo, nunca lo hice y creo, espero, no lo voy a hacer nunca. No lo voy a hacer nunca. Lo que sí me gusta presentar datos que son públicos. Yo cuando escribí mi libro sobre Alberto Nisman, pensé mucho antes de incluir una causa judicial muy pesada en la cual fue denunciado Alberto Nisman por hostigamiento y por acoso sexual. Y me pregunté muchas veces si tenía que estar eso en un libro como antecedente de Alberto Nisman. Y estoy convencido de que sí debía estar. Porque hacía la personalidad de un personaje público, porque hacía también a la vulnerabilidad de un personaje público, porque estas historias muy oscuras sirven para hacer carpetazos, que no es lo que hacemos nosotros, solo contamos la información, pero sí le genera mucha vulnerabilidad a un personaje público que tiene un antecedente tan negativo como el que te vamos a presentar ahora del doctor Gustavo Hornos. Entonces también es peligroso tener a un fiscal, a un juez, a un camarista sujeto a un posible carpetazo y demás con historias que son reales, que existieron, porque todo lo que te vamos a mostrar ahora existió. Entonces, de verdad, y ahora voy a lo más importante, un juez debe ser intachable. Un juez debe ser intachable. Esto que te vamos a mostrar ahora, de ocurrir hoy, eyectaría inmediatamente al doctor Hornos de su cargo. Es una historia vieja, es una historia de 1987. ¿Qué tendrá que ver? Ya vas a ver. Ya vas a ver porque te la mostramos. Y un juez tiene que ser intachable y tiene que tener una conducta. Es el hombre más poderoso de un país, un juez. Porque a vos te saca, te quita lo más importante que tenés. De un plumazo te quita tu bien más preciado, que es la libertad. Después te quita otro bien muy preciado y muy valorable, que es tu reputación. Y después también, si quiere, te quita todos tus bienes, todo tu laburo se va por un caño en 5 minutos, por decisión de un juez. Entonces, fíjate si un juez no tiene que ser intachable, serio, incorruptible, independiente. Y yo pienso, con este antecedente, cómo podemos pensar de esa manera en el doctor Gustavo Hornos, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos pensar que un secretario de un juzgado, que ese era el cargo que detentaba el doctor Gustavo Hornos cuando pasó esto, pudo seguir escalando en la justicia, habiendo miles de personas tan o más capaces que Hornos para los cargos? Porque no es que Hornos es el único que puede ser el presidente de la casación o camarista de casación penal. Hay miles mejores que él. Sin embargo, él fue ascendiendo en la carrera judicial, cosa que no debió haber ocurrido. No debió haber ocurrido. Ocurrió por dos motivos. Uno, por el machismo que imperaba en esa época, en los años 80. El machismo que había en nuestra sociedad que estamos desterrando, luchando a brazo partido, sobre todo las mujeres, ¿no? Y después también, porque, y esto es una suposición mía, no es lo mismo que me juzguen a mí que juzguen a un colega los jueces. Porque en este caso estaban juzgando a un colega. Un juez estaba juzgando al secretario de un juez, a alguien que en 2 o 3 años se iba a convertir en juez. Y la verdad, como pasó también con esta causa que les contaba de Nisman, y quedan muchas dudas. Voy a la causa, señores. Esta es la portada. Mirá, causa 25.183, Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal de Instrucción, número 18. La denunciante, Vidal Saavedra de Hornos, Florencia. El juez, doctor Remigio González Moreno. Secretario, Mariana García. ¿Qué denunció esta mujer? Vamos rápido a verlo. Es una denuncia terrible de la esposa de Gustavo Hornos por un hecho de violencia de género, de violencia doméstica muy grave. La causa se caratuló como lesiones. La denunciante es Florencia Vidal Saavedra de Hornos. El acusado, Gustavo Hornos, tenía 29 años en ese momento. Estaba casado con la denunciante. Sigamos adelante. Esto es un expediente judicial, ¿eh? Acá no hay nada inventado. Esto es un expediente judicial. Público.
Ahí ella declara que se encuentra unida en legal matrimonio con el señor Gustavo Hornos, argentino, bla, 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 que de un tiempo a esta parte el carácter de su marido se fue tornando sumamente irascible, debido a lo cual mantiene continuas rencillas con él y en varias oportunidades. La discente fue, en varias oportunidades, la discente, o sea, la mujer de Hornos, fue agredida de hecho por el nombrado, no indicando en ninguno de, no indicando en ninguna de ellas la denuncia policial. O sea, varias veces ella dice, fui agredida, no hice la denuncia, ya que trataba de que las cosas no pasaran a mayores. Y por las continuas presiones, ¿no? Dice ahí, de su esposo. Esto es lo que cuenta ella, ¿no es cierto? Pero vamos a lo grave, ¿no es cierto? Porque en esta denuncia hubo un análisis médico, porque la persona denunció lesiones. Y entonces hubo intervención, como en toda causa de violencia de género, tiene que haber una intervención médica para constatar lesiones, porque son pruebas fundamentales para probar un hecho de violencia doméstica. Los hechos de violencia doméstica no tienen testigos, ocurren a puertas cerradas, en la intimidad. Es una agresión de una persona que tiene una relación íntima con otra. Entonces dice, nos refiere que el 18 de octubre del corriente año a las 12:30, aproximadamente, fue agredida por su marido, que la arrojó al suelo, le apretó el pecho con las rodillas y trató de ahorcarla con las manos. El examen de las regiones que según sus referencias fueron asientos de traumatismo pone en evidencia lo siguiente. En mi cuello izquierdo, 2 escoraciones costrosas de 5 y 4 centímetros respectivamente, región hemiclavicular izquierda, mancha discrónica en un área de 10 centímetros. Todo esto muy técnico, pero lo que está contando el médico es que hay lesiones. No solo eso, sino, miren un poquito más adelante, porque también siempre hay un dejo de sospecha en esta justicia machista de que las lesiones pueden ser autoinfligidas. Pero en ese sentido no hay que preocuparse, porque los médicos saben perfectamente distinguir las heridas que uno se puede hacer diciendo me pegaron, de las que son verdaderamente producto de golpes. Y miren lo que dice el médico. En lo que atañe al mecanismo determinante, es verosímil lo relatado por la examinada. Y esto es muy importante. ¿Qué quiere decir? Que son lesiones que tienen absoluto correlato con lo que decía la mujer que le había pasado, la denunciante, la víctima de violencia doméstica. Y esto lo firma un juez. Por supuesto lo llamaron al denunciado, al doctor Hornos, al doctor Gustavo Hornos. Creo que es lo próximo, ¿no es cierto?, que vamos a ver. Estamos viendo lo más importante de este expediente judicial por violencia doméstica. Así que vamos a la presentación de Hornos. Dice, le cuentan, manifestó que efectivamente se encuentra casado con la denunciante, señora Florencia Vidal Saavedra de Hornos. La nombrada desde hace unos meses le habría hecho saber que tenía intenciones de separarse, para lo que había efectuado consultas con un abogado. Yo digo, ¿qué carajo tiene que ver, no es cierto? Si te querías separar o no, la verdad. Bueno. Los motivos que ella había dado en esa oportunidad no se compadecían en nada con los hechos relatados en la denuncia. Estos hechos son absolutamente falsos, dice Hornos. El discente nunca agredió de hecho a su mujer, nunca le puso las manos encima por motivo alguno, nunca la golpeó. Creo que hay un poquito más. Ahí. Gustavo Hornos, entonces, que el día 18 de octubre corriente mantuvo una discusión. Esto es lo que decía ella. Y él dice que en ningún momento agredió a su mujer, ni la lesionó, ni la golpeó. El día que supuestamente habrían ocurrido los hechos, había abandonado junto a sus 2 hijas el edificio a las 11:30 de la mañana, dirigiéndose al Jockey Club de San Isidro, permaneciendo allí con su familia, notando al regresar a su domicilio que su esposa no estaba en el mismo. Acá, ¿qué tenés? Tenés 2 situaciones y ahora vamos a ver la resolución, ¿no? Porque esto es realmente violento lo que vas a ver ahora, cómo terminó esta causa, ¿no? Nosotros contamos todo, es el expediente, no estamos inventando nada, es concretamente lo más importante del expediente. Viste la denuncia, viste la constatación de las lesiones y viste el descargo del doctor Hornos. ¿Qué pasó ahora? Tenés una versión que dice una cosa, la otra, pero tenés una prueba en esta causa. Tenés una prueba fundamental, que son las lesiones constatadas, verosímiles con el relato de la mujer violentada. Sin embargo, fíjate lo que pasó. Dictamen del fiscal, que fue después reproducido exacto por el juez. Teniendo en cuenta que frente a la denuncia de lesiones efectuada por Florencia Vidal Saavedra de Hornos, en su perjuicio se alza la rotunda negativa de su cónyuge, Gustavo Marcelo Hornos,
quien en su descargo expone los acontecimientos ocurridos el día en cuestión, en forma diametralmente opuesta. Entiendo que, no surgiendo elementos de prueba necesarios, escuchen bien, ¿no?, como para acreditar o desvirtuar las versiones contrapuestas de las partes y ante la falta de testigos que apoyen lo expuesto, puede vuestra señoría, hasta tanto nuevas pruebas, digo que nuevas pruebas va a haber, varíen el criterio hasta ahora adoptado, sobre ser provisionalmente en esta causa en la que no hubo procesados. Firma este fiscal Jorge Aníbal Mig. La verdad no se entiende muy bien, pero bueno, probablemente ya ni esté en la justicia porque es una causa vieja. Pero fíjense lo que era la justicia machirula, ¿no?, la justicia machista que teníamos en la Argentina. Si vos no presentabas un testigo, ¿qué testigo puede haber de algo que ocurre en la intimidad de una pareja? ¿Y de qué valor, de qué sirvieron las heridas de la persona? No sirvieron para nada. Les cuento cómo terminó esto. El doctor Gustavo Borno fue sobreseído. Se archivó la causa judicial de esta denuncia. ¿Por qué es trascendente? Porque si ocurriera hoy, el doctor Hornos se tendría que ir de su cargo. Hoy, hoy esta causa terminará con una condena. Primero y principal. Porque no se toleraría este machismo. Segundo lugar, truncaría la carrera judicial de un joven secretario de un juzgado de 29 años. No podría continuar su carrera judicial ascendiendo hasta lo máximo. Doctor Hornos está en lo más alto, es el tipo con mejor cargo en materia penal de la República Argentina. Es el presidente de la Casación Penal. Y tiene este antecedente, que es una denuncia que no terminó con condena. Pero como viste, es un caso, me parece, para mirar por lo menos con atención. Un datito más, que mucha gente te comenta en Comodoro Pi, que tuvo algunos problemas el doctor Hornos con personal del Poder Judicial femenino, se llevó mal, tuvo problemas. Yo digo, esta historia es relevante, por eso la quisimos mostrar. Pero quiero la opinión y un poquito también contexto de qué pasaría hoy con una denuncia de estas características con mis dos compañeras Cintia García y Sofía Caram, que tienen opinión e información, por supuesto, sobre este tema. Hola Sofía, hola Cintia, arrancamos con vos, ¿sí? Dale. Sí, a mí me parece que lo más importante para decir es que es tolerancia cero. O sea, no puede haber tolerancia para esta situación que vos contás. ¿Qué pasó con la vida de esa mujer? ¿Cómo vivió en el cuerpo esta denuncia verosímil según la justicia? ¿Cómo siguió su historia judicial Hornos? ¿Qué pasó con su vínculo, además, con las mujeres? ¿Hay otras historias? ¿Podría llegar a haber otras historias similares? ¿Y sabes por qué te lo digo? Porque por la experiencia que tengo en el tema violencia de género, cuando suceden estas cosas, hay otras mujeres que están aterradas mirando la escena. ¿Hay otras mujeres aterradas mirando esta escena? ¿Cómo la justicia tolera este tipo de funcionarios judiciales que tienen que generar acceso a la justicia? Tolerancia cero con la violencia de género, porque el riesgo es enorme. El riesgo lleva a la muerte. Y lo vemos todos los días, ¿no? Y lo vemos cada 27 horas. Cada 27 horas muere una mujer en la Argentina. Sofía, hay cambios sobre este tema. Hay muchos cambios. Afortunadamente, si bien todavía el Poder Judicial es el único poder del Estado que no aplicó la ley Micaela, que es la ley aprobada por el Congreso, no. Apa. No, de hecho fue un reclamo que le hizo Alberto Fernández a la Corte Suprema de Justicia. Hubo el año pasado algunos cruces por eso, porque públicamente Alberto Fernández le pidió a Rosenkrantz, el presidente del máximo tribunal, que aplique la ley Micaela, es decir, la capacitación. La capacitación en género de los funcionarios públicos de todos los poderes del Estado. Bueno, el Poder Judicial no la aplicó en pleno. Ahora bien, hoy por hoy vos preguntás qué pasaría con Hornos en esta situación si él quisiera hoy empezar el camino para ser juez, no podría. ¿Por qué? Porque hay un Consejo de la Magistratura que comenzó a funcionar a partir de la reforma de la Constitución. El Consejo de la Magistratura hoy, en su proceso de selección, primero registra los antecedentes penales. Si vos tenés un antecedente penal, claramente no podés. Bueno, acá él diría que no terminó siendo antecedente penal porque no lo condenaron. Pero tampoco podés tener antecedentes en materia de violencia de género. Claro, esta es una denuncia que deja un antecedente, que no es un antecedente penal per se, pero es un antecedente